Buenas tardes de nuevo. Bueno, pues vamos a seguir con la tarde, con la segunda ponencia. Y en este caso vamos a darle paso a Teresa Savall, que como os he comentado es parte de Udescope de manera casi indirecta, medio indirecta, porque ella es codirectora del Máster en Economía Social que se encuentra, depende del propio Udescope. Y ella es profesora ayudante doctora de Economía Aplicada de la Facultad de Economía y nos va a exponer ahora. Puedes incorporarte ya cuando quieras, Teresa. Va a hablarnos precisamente de la economía social y de los principios y de los ODS, cómo se pueden alinear, cómo se pueden incorporar y cuál es el equilibrio que podemos conseguir y cuál es ese punto de conexión. Por tanto, Teresa, cuando quieras, puedes incorporarte y abrir el vídeo. Muchas gracias. ¿Me veis y me escucháis bien? Escucharte perfecta. Y ahora también te vemos. Muy ¿Sí? bien. Vale. Encantada de verte de nuevo, Teresa. Sí, igualmente. Bueno, lo primero, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, buenas tardes o buenos días. Como ha dicho María José, bueno, lo primero, darle las gracias a María José por el esfuerzo enorme que ha hecho organizando este curso y por contar con mi aportación. Bueno, como ha dicho María José, soy profesora en el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia y, bueno, pues os voy a dar una versión desde la economía y sobre todo desde la economía social. Soy también parte del máster de Economía Social y voy por tanto, a incluir esta visión de los ODS y la economía social. Voy a compartir la presentación. Ya quedé con Elena, que ella se centraba en explicar los ODS, creo que nos ha hecho un resumen muy ilustrador, ¿no? Y muy sencillo a la vez de qué son los ODS, en qué consisten, cuáles son las metas, etcétera. Y por tanto yo esa parte me la voy a saltar y voy a pasar directamente, o bueno, más directamente a hablar o intentar relacionarlo con la economía social, ¿de acuerdo? La presentación la he estructurado en torno a 4 preguntas, ¿vale? Porque yo me planteaba, la primera pregunta que planteaba para hablar esta tarde era, bueno, ¿qué papel juegan las empresas de la economía social un papel importante en el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Con qué objetivos concretamente se puede vincular a la economía social? ¿Vale? Entonces, vamos a ver la primera parte de la presentación. Serán algunas evidencias de algunos de trabajos y algunos posicionamientos de algunas entidades internacionales sobre la importancia o el papel importante que juega la economía social en ese desarrollo de los ODS. En segundo lugar, o la tercera pregunta, ¿no? Siguiendo un poco con la lógica que quería o que me venía al plantearme esta sesión, era, bueno, ¿y con qué argumentos se puede fundamentar esta relación? O sea, ¿cómo puedo justificar que sí que realmente las entidades de economía social inciden o apoyan ese desarrollo de los ODS? ¿Vale? Entonces voy a hacer un repaso de la literatura que hace referencia a las funciones o el papel de la economía social en el sistema socioeconómico. ¿Vale? Os mostraré los principales argumentos teóricos que existen al respecto, porque creo que es muy importante tenerlos presentes, aunque evidentemente también hacen falta estudios empíricos, que los hay, pero es muy importante tener claras esas síntesis teóricas o esas síntesis
de repaso bibliográfico en la que sí que apoya esta vinculación, ¿no?, entre los objetivos de desarrollo sostenible y las entidades de la economía social. Y por último, un aspecto que ya se ha estado hablando también en la sesión anterior era el hecho de, bueno, ¿y existen indicadores para seguir el cumplimiento de estos objetivos? Yo lo planteaba como indicadores propios para entidades de la economía social, ¿vale? Hemos visto que sí que algunos existen organismos que han hecho esfuerzos en identificar estos indicadores a nivel empresarial general, pero veremos algún ejemplo o algún ejemplo de alguna iniciativa que hace referencia específicamente a algunas entidades de la propia economía social. ¿Vale? Y sin más, bueno, empezando, la primera diapositiva que os había puesto, aunque no la explique porque ya quedamos en que Elena resumiría esta parte. Bueno, entiendo de la idea de que existe un acuerdo, ¿no?, por parte de las Naciones Unidas desde el 2015 en el que se adopta la Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que ya hemos estado trabajando. ¿De acuerdo? Entonces, vistos estos objetivos, vamos a intentar vincularlos o vamos a intentar ver cómo algunas entidades sí que vinculan estos objetivos con el desarrollo o cómo la economía social participa en ese desarrollo de estos objetivos. Entonces, la expresión más importante pensé que era el aspecto más importante a destacar sería desde la propia ONU, ¿vale? Existe un intergrupo de trabajo en economía social y solidaria, se llama, ¿vale? Y ya en el 2014, cuando se estaban preparando este acuerdo de la Agenda 2030, ya emitió un documento de posicionamiento, que lo llaman, en el que intentaba poner de manifiesto que la economía social y solidaria, en este caso, tenía un papel o jugaba un papel muy importante en el desarrollo de esos objetivos que se estaban diseñando, ¿vale? Entonces, ya previa este acuerdo y viendo que no se estaba poniendo demasiada atención a este sector que podía ser importante a la hora de conseguir los objetivos, ya se hizo este primer documento de posicionamiento. ¿De acuerdo? Está disponible en la página web de la ONU. Algunos aspectos relevantes que me gustaría resaltar, bueno, yo creo que durante el curso ya habéis hablado de qué es la economía social, de qué compone la economía social, qué entidades, etcétera, qué principios siguen. No lo he vuelto a poner, María José, para no ser repetitiva, pero sí que, bueno, no me he podido resistir a poner qué es qué entiende la ONU por economía social y solidaria, ¿vale? ¿Qué concepto maneja? Por saber a qué realidad se está haciendo referencia, ¿vale? Entonces, en este caso habla de organizaciones y empresas, o considera la economía social y solidaria todas aquellas organizaciones y empresas que tienen unos objetivos sociales, medioambientales, explícitos, que tienen un carácter explícito, que lo hacen patente a la hora de desarrollar su actividad y que se guían por principios como los de cooperación, solidaridad, ética y también muy importante el tema de la autogestión democrática, ¿vale? Es un concepto, entiendo que es muy parecido al que habréis estado trabajando durante estos días, en distintas conferencias, en distintas charlas, ¿vale? Entonces, esta sería como el ámbito al que hace referencia con todo este documento de posicionamiento de esta unidad de trabajo. Bueno, aquí os había reflejado
os había dejado reflejadas las entidades a las que hace referencia, pues evidentemente las cooperativas, otras iniciativas de financiación solidaria, ONGs, asociaciones de trabajadores, organizaciones comunitarias, grupos de autoayuda y otras formas de empresa social. ¿Vale? Esto era un poco para, partiendo de los ODE, que ya hemos visto, nos ha explicado Elena lo que son, sabiendo lo que es la economía social y qué principios tiene detrás, lo que hace en este documento de posicionamiento es hablar de en qué ámbitos esa economía social puede aportar o puede contribuir a la consecución de los objetivos propuestos. Estos aspectos a los que hace referencia son todos estos que os he puesto en la diapositiva. Pues bueno, se considera que son entidades que van a contribuir a una transición de la economía informal a un trabajo digno a través de asociaciones de trabajadores, etcétera, que pueden llegar a ser a formalizar en cooperativas, a la ecologización de la economía de la sociedad, a un desarrollo económico local, a desarrollar ciudades y asentamientos humanos sostenibles, a establecer un bienestar y empoderamiento de las mujeres, o sea, igualdad de género, a proporcionar seguridad alimentaria y empoderamiento de los pequeños agricultores en el ámbito de la agricultura. Luego contribuir a una cobertura sanitaria universal y contribuir a poner en marcha unas finanzas transformadoras o inclusivas. ¿Vale? Entonces, esta es es uno de los organismos internacionales que, junto con otros como la Alianza Cooperativa Internacional, Cooperative Europe, Social Economic Europe, etcétera, han hecho sus discursos internales poniendo en relación a la contribución o las posibles contribuciones que podría hacer la economía social a la consecución de los objetivos. ¿Vale? Esto desde una perspectiva más institucional o de instituciones internacionales. Desde una perspectiva más académica, existe un trabajo muy reciente de la profesora Mozas, de Adoración Mozas, en el que se hace un estudio de la aportación o la contribución que hacen las cooperativas agrarias al cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, previo a su análisis empírico en el que establece unos indicadores concretos, una forma de medir concreta para esas cooperativas agrarias, que hace un análisis en el que pone en relación detecta una cierta correspondencia entre los valores o principios que se defienden en la economía social con los valores que están detrás de los ODS. ¿De acuerdo? Aquí os he marcado los objetivos que aparecen en la publicación o que se consideran que están correspondidos, ¿no?, con los principios de la economía social. Entre ellos tenemos, bueno, todos los sociales que decía, ¿no?, el primer grupo de objetivos vinculados con la persona o con la sociedad que decía Elena: pobreza, hambre, salud, educación, género y acceso al agua. Luego destaca dos vinculados con ese desarrollo económico, ¿no? Sobre todo el de contribuir a un trabajo decente y un crecimiento económico, pero también a una reducción de las desigualdades. Y en el último bloque de objetivos contribuiría la economía social a cumplir con el objetivo 17, que sería el de alianza para lograr estos objetivos, dada la cooperación que existe o el principio de cooperación que sigue el sector el conjunto de la economía social. Por tanto desde una perspectiva institucional que viene de la mano, en este caso como ejemplo ilustrativo,
del grupo de trabajo de la ONU en economía social y solidaria, como desde una perspectiva económica, también a modo de ejemplo he cogido el trabajo de la profesora Mozas, sí que se pone de manifiesto que existe, por lo menos se dice que existe una correlación entre o que sí que la economía social puede contribuir a conseguir estos objetivos de desarrollo. Siguiendo el razonamiento que había planteado, las preguntas que me había puesto para continuar la presentación, vale, esto es lo que aparece o lo que aparece en declaraciones institucionales y en algunos estudios académicos. Aparecen, la siguiente pregunta sería, vale, ¿y con qué argumentos se puede fundamentar todas estas relaciones que hemos visto, ¿no? que se proponen? Entonces aparece aquí lo que os presento a continuación son una serie de estudios, ¿vale? O de teorías que tratan de justificar cuáles son las funciones que la economía social puede desempeñar dentro de un sistema socioeconómico, ¿vale? De esta manera, lo que vemos es de qué manera o qué papel juega en este desarrollo tanto económico, social como político, ¿de acuerdo? La primera de las teorías que os presento o que he recogido es, bueno, empiezan, o lo he organizado desde distintos enfoques o distintas maneras de entender o de ver el papel que juega la economía social. El primero de ellos sería desde un enfoque de los fallos institucionales. Este enfoque es un enfoque que viene de un enfoque non-profit, ¿vale? O de economía, de entidades más anglosajón, un enfoque más anglosajón. Y en este caso, estas teorías lo que ponen el foco es que las entidades de la economía social o las non-profit concretamente tienen un papel relevante o tendrían un espacio sistémico, digamos de alguna manera, cuando los otros dos actores importantes de la economía fallan. ¿Qué actores? El sector capitalista o el sector público, ¿vale? Entonces, realmente está hablando de que este sector non-profit cubriría los huecos en los que los otros dos sectores institucionales fallan, ¿de acuerdo? El primero de ellos la primera teoría se centra en explicar el papel que se tendría cuando falla el sector capitalista, llamado el sector tradicional capitalista, y en este caso a lo que se hace referencia, bueno, esta teoría se llama de la información asimétrica, ¿vale? ¿Por qué se llama de la información asimétrica? Lo que nos dice es que cuando existe este fallo de mercado, el fallo de mercado un fallo en el contrato de la información asimétrica, entonces aparece un problema en el que el demandante, ¿no? el que compra un servicio, no puede valorar que aparezca o que se cumplan las condiciones del contrato que se ha firmado. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, imaginemos un servicio de atención a personas mayores o a personas con discapacidad, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente el que contrata ese servicio, esa residencia de personas mayores, no es el que va a recibir directamente el servicio, ¿vale? Normalmente será el hijo, el que se encarga de contratar ese servicio. Por tanto, en ese caso, existe un fallo de información asimétrica, porque el que contrata no es capaz
de llegar o no puede llegar a ver realmente si se están cumpliendo las normas o el contrato que se ha firmado, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que expone esta teoría es que como las empresas tradicionales capitalistas lo que quieren es maximizar los beneficios, lo que van a intentar es aprovecharse de este fallo, del contrato, ¿vale? Entonces lo que hará reducir la calidad del servicio, ya que el otro realmente no puede corroborar que yo estoy ofreciendo la calidad que él ha comprado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo entra aquí el papel de qué papel juega aquí o cómo apoya, cómo da soporte aquí entre la economía social o las entidades non-profit en este caso? Entonces, lo que nos dice esta teoría es vale, las entidades non-profit, como se rigen por el principio de la no distribución de beneficios, no van a intentar maximizar beneficio a cambio de quitar calidad. ¿De acuerdo? Entonces, no van a intentar aprovecharse de ese fallo del contrato, porque lo que les pone en marcha es otro tipo o tienen otro objetivo, no tienen el objetivo de maximización de beneficios. Normalmente son el servicio que os estoy comentando de personas mayores o personas con alguna discapacidad, normalmente incluso son las propias asociaciones de padres o de familiares las que ponen en marcha este tipo de residencias. Por tanto, lo que quieren es todo lo contrario, realmente es ofrecer una buena calidad. Entonces, esta primera teoría lo que nos dice es, bueno, hay veces que hay fallos de información asimétrica, en el que si tú pones a una que lo que quiere es maximizar beneficios, va a intentar aprovecharse de esa ventaja que tiene, de esa ventaja competitiva y, por tanto, sería más eficiente y que estuviese ofreciendo ese servicio o una entidad que se rija por el principio de la no distribución de beneficios, como las entidades non-profit. La segunda teoría o la segunda teoría dentro de este enfoque es la que hace referencia a los fallos del sector público. Entonces, aquí nos dice que las entidades non-profit tendríamos disculpad que estaba leyendo la pregunta. Sí que tengo la referencia en las diapositivas, Santiago, que no he podido evitar. Voy a hacer el chat si no Sí, nos veo. quiero las llamadas del chat porque si no te vas a perder. ¿Vale? Voy a estar mirando. De Sí. acuerdo. Puedes desactivártelo abajo. El segundo. Sí. Sí, ya lo he quitado. Vale, gracias, María José. La segunda teoría, disculpa que me he desconcentrado. La segunda teoría sería la del fallos del sector punto. Entonces, aquí lo que nos dice es, vale, ¿cuándo tendrá un hueco en la non-profit? Pues cuando el sector público falla. ¿Cuándo falla? Pues muchas veces que este sector público no es capaz de ofrecer en términos de calidad o de cantidad los distintos tipos de bienes o servicios. ¿A qué me refiero por esto? Pues normalmente lo que suele pasar es que el sector público lo que ofrece, por ejemplo, en el aspecto de la cultura, ¿vale? ¿Qué cultura ofrece que el sector público? Pues la cultura del votante medio, que se suele llamar, ¿vale? O pues teatro del votante medio, películas que le gusta al votante medio. Entonces, siempre quedan estos resquicios de otros tipos de oferta, de otros tipos de productos o servicios que sí que podrían cubrir estas entidades no lucrativas o non-profit. ¿Vale? Voy adelantando que me he enrollado mucho en esta primera. Bueno, entonces, este primer enfoque le da un papel o considera que tiene un papel la economía social cuando falla sector público porque no ofrece tanta cantidad o calidad como algunos usuarios o demandantes puedan querer, o cuando hay un fallo en el contrato o de información asimétrica y, por tanto, no se aprovecharán las entidades no lucrativas
de esta ventaja competitiva. La segunda teoría o el segundo enfoque es una teoría de la economía participativa. En este caso hace referencia a o se centra en en empresas que estén participadas por los propios trabajadores, ¿vale? Entonces, lo que nos dice la teoría es que este tipo de empresas que se llevan por cargo de trabajadores, como podrían ser las cooperativas de trabajo sociales, de trabajo asociado o las sociedades laborales, por ejemplo, aquí en España, que tienen un proceso de decisión y una definición de objetivo conjunta en el que todos los socios toman parte, pues en este caso lo que nos dice es que tienen un potencial para incrementar tanto rendimientos a nivel macroeconómico como rendimientos a nivel microeconómico, ¿de acuerdo? A nivel macroeconómico, estas entidades lo que consiguen es que existan o generar menos niveles de desempleo porque consiguen asignar de mejor manera los recursos de producción. Es decir, si a mí me baja, o sea, intentan no, por ejemplo, en el caso de las cooperativas de trabajo asociado, intentan no despedir, intentan reasignar horas, reubicar tareas, ¿de acuerdo? Antes que mandar al desempleo a algún trabajador. En este aspecto es el que hace referencia. Y también a nivel macroeconómico lo que consiguen este tipo de empresas o entidades es amortiguar esos ciclos, los ciclos económicos debido también a que mantienen esa estabilidad empresarial, porque normalmente estas entidades se crean para satisfacer esas necesidades de los socios o unas necesidades sociales de un terreno concreto. Por tanto, lo que no quieren es, quieren mantener la actividad, no porque venga un momento de crisis o de desaceleración voy a cerrar, no voy a intentar mantener. Teresa. Sí, creo que ha habido un problema de... Bien. Seguimos pues después de este pequeño corte. Teresa. Vale, sí, continuando. Ay, espera, que no me veis, ¿no? Perfecto. Bueno, vale. Y en último, creo que no sé dónde nos habremos quedado entre todos, pero bueno, termino aquí. Lo último que estaba diciendo era que a nivel microeconómico también estas empresas en las que el trabajador es socio o en el que se toman las decisiones de manera colectiva también genera un incremento de esa productividad, de calidad, de innovación, etcétera. ¿De acuerdo? Otra teoría, otro enfoque en el que pone que destaca el papel de la economía social en el sistema socioeconómico, es el del enfoque socioeconómico y de función reguladora del sistema. En este caso, no hace referencia a que la economía social solo tendrá la oportunidad de actuar en el momento en el que los otros dos sectores fallen, sino que juega un papel transversal o que coactúa en el mismo momento, ¿de acuerdo? Es otro actor más. Entonces, aquí lo que dice es que puede solucionar problemas en tres de los ámbitos, lo que dice, puede regular tres ámbitos muy importantes de la economía, ¿no? En el primer lugar, un poco también hace referencia a la oferta de servicio, ¿no? Cubre nuevas necesidades o necesidades insatisfechas, que es lo que hemos estado hablando con
con la teoría del fallo también de fallo del sector público. Entonces, con esta coproducción de servicios que se puede dar entre usuarios y productores, ¿vale? Puede generar unos nuevos servicios de más calidad, que tengan más relación con el usuario, por tanto, puede ofrecer otro tipo de servicios que, si no se diesen este tipo de entidades coparticipadas o que saben coproducir, no existirían. En segundo lugar, nos habla también del papel importante que juega la economía social en el mercado de trabajo y habla de tres conceptos importantes. El concepto de la fluidificación, a ver si me sale bien. En el primero de los conceptos hace referencia a que estas entidades contribuyen a la inserción de colectivos que podríamos considerar poco empleables o de más difícil empleabilidad. Este sería uno de los primeros aspectos en los que contribuye, como por ejemplo en España las empresas de inserción o los centros especiales de empleo, que contribuyen a esa fluidificación del mercado de trabajo. Luego también, y un poco ligado a la teoría anterior, estaría la flexibilización de ese mercado de trabajo, contribuye a que no se despida tanta gente, a que exista, o esa gestión colectiva lo que permite es que se puedan acoplar horarios, que se puedan acoplar espacios, que se puedan acoplar funciones, etcétera. Entonces, también permite esa mayor flexibilización que otro tipo de empresas no tienen. Y luego también el último concepto que introduce es el de la recomposición, en el sentido de de poner en marcha otros estatutos distintos al típico estatuto del trabajador, que sería el estatuto del coempresario, lo llaman, ¿vale? En el que un trabajador y empresario a la vez. ¿De acuerdo? Entonces aquí se generan esos beneficios micro que habíamos dicho, de mayor esfuerzo, mayor implicación, etcétera. ¿De acuerdo? Y el tercer ámbito en el que aparece esa regulación o que jugaría un papel importante la economía social sería en el mercado de capitales, en el sentido de que se conseguiría controlar el ahorro, ¿vale? Si permitiríamos inmovilizar el capital invertido en un territorio o en una actividad concreta que interese a la sociedad en la que esté instaurada, ¿vale? Evitando estas olas especulativas o comportamientos especulativos, y también permitiría que se dé una mayor inserción en el acceso a la financiación por actores que difícilmente o que no pueden acceder a recursos financieros. ¿De acuerdo? Estaríamos hablando aquí de banca cooperativa, banca social, banca cooperativa, etcétera. Esto para la tercera de las teorías que tenía planteada. Y la última de ellas, María José, vale. La última que os presento es el enfoque de las externalidades de la economía social. Lo primero, antes de empezar a explicar en qué funciones se recogen dentro de este enfoque, explicar el concepto de externalidad o una externalidad en economía hace referencia a cuando uno con su actividad está afectando a un tercero de manera que el tercero no está queriendo ser involucrado. Por ejemplo, una externalidad negativa o un efecto externo negativo sería la contaminación, ¿vale? Yo soy una empresa productora y estoy echando residuos a un río, estoy contaminando a la sociedad, estoy externalizando un coste mío y lo está cargando un tercero que no está involucrado en esa actividad. Pero también se pueden dar
externalidades o efectos externos positivos, en el sentido de que yo con mi actividad, por ejemplo, soy una entidad social que promueve la educación en valores o la educación, lo que estamos hablando antes, educación, o estoy fomentando valores de los objetivos de desarrollo social, ¿vale? Sostenible. Entonces, en este caso, estoy generando externalidades positivas porque estoy con mi actividad generando un beneficio para un tercero, aunque él no quiera. Estoy dando a conocer unos principios que son buenos para todos, para la sociedad en general. Por tanto, en esta teoría lo que se plantea es que las empresas de la economía lo que hacen es muchas veces internalizar externalidades negativas, o sea, cargar con el coste de una externalidad negativa y internalizando los costes y externalizan efectos positivos, ¿vale? Esto se ve muy claro, por ejemplo, en el ejemplo que estábamos diciendo de una empresa de inserción. ¿De acuerdo? Una empresa de inserción es una empresa que tiene a una gran parte de su plantilla, de los trabajadores, son trabajadores en riesgo de exclusión social, pueden ser distintos tipos de colectivos, ¿vale? Por tanto, esta empresa de inserción le ocurren las dos cosas. Por una parte, está internalizando unos costes sociales. ¿Qué costes sociales está internalizando? Está internalizando porque costes de contratar a gente que en teoría es menos, podríamos llamarla menos productiva o sería menos empleable en un mercado de trabajo. Entonces, estamos internalizando costes. Me está costando más integrar a mí una persona que está en riesgo de exclusión que si contratara a una persona que acaba de terminar de trabajar en otra empresa y pasa a contratarlo en la mía. ¿De acuerdo? Entonces, estoy internalizando un coste que es ese coste mayor a integrar en mi empresa a una persona menos empleable, ¿vale? O con más dificultades de empleabilidad. Y al mismo tiempo, este tipo de entidades, por ejemplo, estarían externalizando un efecto positivo, en el sentido de que está disminuyendo la desocupación entre colectivos de gente con exclusión social. ¿De acuerdo? Entonces, este sería un ejemplo claro de que las entidades de la economía social muchas veces internalizan esos costes y externalizan esos beneficios o los externos positivos. Aquí a lo que se llega o a lo que esta teoría llega a atribuir unas funciones en distintos ámbitos que van más allá del ámbito económico, ¿vale? Atribuyen unas funciones a la economía social dentro de tres ámbitos, dentro del ámbito económico, político y social. Resumiendo, bueno, dentro del ámbito económico hemos estado hablando ya el resto de teorías, hemos estado hablando de que consigue asignar o ofrecer unos bienes y servicios que otros actores no conseguirían o que de otra manera no se conseguirían ofrecer. Lucha por una distribución más equitativa y una lucha contra la pobreza, regula esos ciclos económicos, generan externalidades positivas, corrige fallos ligados también a ese cambio tecnoproductivo porque tienden a ser innovadoras, a reestructurar sectores productivos, tejido empresarial, o sea, son entidades que se quedan en el lugar en donde se constituyen, por lo que quieren es beneficiar a la sociedad que les rodea, no externalizan la producción, etcétera. ¿De acuerdo? Resumiendo un poco las funciones económicas. Las políticas, que hemos hablado menos en otras teorías, me detengo más en este ámbito. En este ámbito,
esa teoría nos habla de que estas entidades, como hemos visto al principio cuando he puesto la definición y como ya seguro que habéis visto en otras charlas, son entidades de gestión democrática en gran mayoría, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo que hacen es que se convierten en escuelas de democracia, ¿vale? Lo que hacen es promover ese principio de la democracia y permite llevarlo a la sociedad, ¿no? Que se impregne la sociedad de ese principio de democracia. Y además son entidades que permiten que haya una ciudadanía activa. Tener en cuenta que se está hablando de entidades ya no solo empresariales como tal, sino también entidades de acción social que tienen actividad empresarial, pero que lo que quieren es dar una voz a la ciudadanía, ¿no? Potenciar esa ciudadanía activa. ¿De acuerdo? Entonces, esto por una parte dentro de esas escuelas de democracia y esa fomento de una ciudadanía activa. Después también se habla habla esa teoría de que mejora la eficacia de las políticas públicas. ¿Por qué? Porque a través de estas entidades, asociaciones, de estas asociaciones, fijaros que todas las asociaciones de cooperativas, de empresarios, asociaciones de usuarios, de colectivos vulnerables de todo tipo, todo eso son actores que estarán detrás de que se cumpla, o sea, al final son grupos de interés que por una parte intentan que lleguen sus ideas a las políticas, pero también exigen una rendición de cuentas. Entonces, es en ese aspecto en el que se dice que mejorarán esa eficacia de las políticas públicas, porque llevan la voz mediante la representatividad a ese ámbito político, pero también exigen esa rendición de cuentas a los poderes públicos. Y en términos o dentro del ámbito social, las funciones que se asignan son funciones de generación, por ejemplo, mantenimiento de capital social y relacional. Aquí está muy vinculado con ese principio de la cooperación en el que se basa la economía social. Son todo entidades de base asociativa y eso crea un capital, bueno, el concepto de capital social es de las relaciones que se consiguen, ya no solo dentro de una entidad, sino entre entidades. Porque muchas entidades dicen, bueno, pues yo si tengo que consumir, pues prefiero consumir a otra cooperativa o prefiero llamar a otra asociación que esté dentro, que sea más afín a mis principios. Entonces, aquí se establece ese capital social y relacional. Respecto a la cohesión social, también, bueno, aquí evidentemente haría referencia a todas esas entidades de acción social o no, que tienen objetivos sociales, ¿de acuerdo? Que luchan por la exclusión social, porque haya la exclusión en el consumo, la exclusión en el ámbito financiero. Genera compromiso, voluntariedad, cooperación social, son entidades de base asociativa, por tanto, lo que hacen es que la gente tienda a verse más involucrada, con un mayor nivel de compromiso, etcétera. También genera valores sociales basados en, bueno, pues valores que ya habéis estado viendo seguro: reciprocidad, equidad social, responsabilidad colectiva, compromiso y solidaridad. Estas serían las teorías que os resalto de la revisión bibliográfica, que nos darían esa justificación teórica de por qué podemos vincular a la economía social o por qué consideramos que la economía social o las entidades de la economía social pueden tener un papel importante en ese desarrollo de los ODS. Y la última pregunta que me planteaba era la de, bueno, ¿y existen indicadores
que me consigan decir si se están cumpliendo o no se están cumpliendo estos objetivos. Bueno, como ya estaba hablando Elena de esto, los ODS tienen esa novedad de que sí que han pedido, ¿no? O piden explícitamente que el compromiso tiene que ser compartido por parte de todos, no existe países desarrollados, en desarrollo, etcétera, no existe, o sea, el compromiso es por parte de todos, empresas, entidades, población, gobiernos, etcétera, por tanto es necesario que todos colaboren para poder cumplirlo. Sin embargo, las estrategias que se plantean o los indicadores que se plantean, los primeros indicadores que se plantea la ONU en sí, en el compromiso de la agenda, está más dirigido a gobiernos, ¿vale? No tenemos indicadores para que una empresa directamente pueda medir cómo, si lo estoy aplicando o no lo estoy aplicando. Por tanto, el mundo empresarial, como ya estaba comentando también Elena, sí que ha hecho pues informes, ha creado sus mecanismos, también vinculado con la responsabilidad social empresarial, etcétera, y sí que se ha dado, pues se ha intentado vincular de alguna manera ese sector, esa vinculación entre los ODS y la actividad que generan las empresas o el mundo empresarial. Vale, entonces aquí lo que me preguntaba es, ¿y hay alguna iniciativa que sea propia del ámbito de la economía social? Pues bueno, una de las iniciativas o una iniciativa que me gustaría resaltaros es la que propone la ACI, la Alianza Cooperativa Internacional, que es una iniciativa para el caso concreto de las cooperativas, que como sabéis es un grupo muy importante, un tipo de entidad muy importante dentro del complejo mundo de la economía social y solidaria. Es una plataforma, pues se llama Plataforma Cooperativas hacia el 2030, que es una campaña, bueno, pues que se destina a dar un mayor conocimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible para que se comprometan las cooperativas a conseguir o a lograr esos objetivos. Ahí os he puesto el link a la web por si queréis entrar a echar un vistazo. Entonces, ellos se proponen el dar visibilidad a los objetivos de desarrollo sostenible en el ámbito de las cooperativas. Y entonces lo que... Uy, se ve súper pequeño. Bueno, lo que establecen son 4 áreas de acción en las que se cree que las cooperativas o a las que se cree que las cooperativas pueden contribuir, ¿de acuerdo? Y tienen hacen un llamamiento a que las cooperativas se unan a ese compromiso, ¿vale? Si entráis en la web podéis ver cómo dice une tu cooperativa, y entonces lo que haces es te registras como cooperativa y entonces ellos creo que te recuerdan cada 2 veces al año que tienes que los objetivos que te quedan por cumplir, etcétera. Y entonces lo que hacen, bueno, os he dicho que son 4 áreas de acción, ¿vale? Que os las detallo a continuación. 4 áreas de acción que lo que hacen es crear un indicador, ¿vale? Como un indicador, indicador sugerido para dar visibilidad a que se está contribuyendo a el cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible. Entonces, que aquí está pequeñito y no me voy a parar a verlo todo, pero sí que lo quería poner todo en la presentación porque María José os lo harán llegar. Entonces, para que tengáis los indicadores que se proponen, los he agrupado, ¿no? Dentro de el área de erradicación de la pobreza, pues por ejemplo, que se propone que digas el compromiso, pues crear X puestos de trabajo, y el indicador sería el número de puestos de trabajo creados. Por ejemplo, obtener tanto por ciento de nuestros productos de países en desarrollo, y el indicador sería el porcentaje de importaciones procedente de países en desarrollo. Veis que sí que es lo que hace es
intentar ir al detalle, o sea, dar un indicador concreto para cada compromiso y cada compromiso que contribuya a un área de acción, que a la vez estaría unido con o estaría vinculado a uno o distintos objetivos de desarrollo sostenible. Estos objetivos que os he puesto aquí es lo que es el trabajo que yo he hecho, que es intentar vincular cada área de acción con los distintos objetivos, ¿vale? Porque hice una mini búsqueda, ¿de acuerdo? El segundo ámbito sería el de la mejora del acceso a bienes y servicios de primera necesidad y, por ejemplo, en este caso tenemos, bueno, incrementar el número de titulares de una cuenta bancaria en un X%. Pues el indicador, el número de titulares de cuenta bancaria de 15 o más años. Contratar a X personas jóvenes menores de 24 años, pues el indicador, el número de personas, ¿vale? Son tareas de desarrollo de indicadores para poder cuantificar de alguna manera la contribución a la consecución de los ODS. Las otras áreas de acción, y creo que no paro, María José, que vamos ya en 34. Las otras áreas de acción serían protección del medio ambiente y construir un sistema alimentario más sostenible. Bueno, aquí tenéis los indicadores y los compromisos sugeridos con los objetivos que están relacionados. Por tanto, por último, ya no conclusiones, sino pues unas reflexiones finales de las 4 ideas de las que he partido. Resumir que, bueno, pues existen declaraciones de organismos internacionales que sí que apoyan a la economía social o que piensan que la economía social desarrolla un papel relevante en la consecución de los ODS. Se vincula la economía social con objetivos tan importantes como el fin de la pobreza, hambre cero, salud, bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia, trabajo decente, crecimiento económico, etcétera, todo lo que hemos estado viendo. Además, lo que quería resaltar sobre todo en esta presentación es que existen teorías que explican esas funciones y que dan un soporte teórico a estas afirmaciones, ¿vale? Que todas estas teorías que se generan, al final se generan de estudios empíricos, por tanto, existirían tanto teorías a nivel, o sea, argumentos teóricos como sus estudios o sus propios estudios empíricos por los que avalan estas teorías y las que os he resumido. Y, por último, resaltar que sería necesario, pues eso, diseñar indicadores que hagan visible y que puedan, que nos dejen ver si se está cumpliendo con esos objetivos por parte de esas empresas de la economía social y solidaria concretamente. Y bueno, todo esto, el último comentario ya que no quería dejar de hacer es que si se da visibilidad a todo esto, al final también se llega a los poderes públicos y los poderes públicos pueden tomar en consideración este tipo de hacer economía, ¿no? Esta manera de hacer economía, este tipo de empresas, y probablemente pues tendremos pues una mayor atención por parte de los poderes públicos o unas políticas que nos ayuden a poder desarrollar esa actividad económica por parte de las empresas de la economía social. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención. No sé si me he pasado del tiempo, pero entre que hemos salido hemos entrado. Sí, pero no, bueno, lo que me quede en el tintero, no te quedo preocupes. a las preguntas disponibles. Si entras en para el lo que chat, las necesitéis. referencias al chat, muchísimas gracias, Teresa, por toda la información que nos has facilitado, que yo creo que todos estamos esperando recibir para reflexionar más las transparencias que nos las harás llegar para que nosotros se las hagamos llegar a todos los asistentes. Yo creo que todos nos hemos quedado con ganas de poder profundizar más todavía, porque tú nos has explicado
con muchísimo detalle muchísimas partes de esta información. Y bueno, yo empezaría o hablaría, mira, te pregunto, si ves aquí el chat, te preguntaba Santiago Peredo si aquí sí aparece lo referido a construir un sistema alimentario sostenible respecto de, supongo que se refería a la diapositiva que en Sí. ese momento estaba apareciendo. Pero luego Sí, Héctor... Santiago, me había preguntado si en el estudio de Dori de Adoración Mozart estaba, las sí que está cooperativas agrarias. referenciado. Sí que estaba referenciado. Lo que pasa es que, Santiago, lo que el esquemita este que os he puesto es el primer análisis que se hace solo vinculando desde los principios de la economía social directamente con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, seguramente ahí no es por lo que no aparece ese vínculo directo al desarrollo, al sistema alimentario sostenible, sino sería ya de manera indirecta a través de las cooperativas agrarias concretamente. Pero como como la primera parte del estudio en el que analiza los principios de la economía social con los objetivos de desarrollo sostenible. Sí, como hemos hablado también de responsabilidad social corporativa en la anterior sesión con Elena, claro, entonces la pregunta de Héctor es, entonces a través del cooperativismo podemos desarrollar la responsabilidad social corporativa. Claro. Sí, bueno, mi opinión es que las cooperativas ya de por sí en el ADN tienen la responsabilidad social corporativa, quiero decir, sus principios cumplen con todo lo que ha estado explicando Elena de responsabilidad. Además lo hacen voluntariamente, lo hacen porque quieren, no porque quieren vender de marketing, sino por convencimiento. Y entonces yo entiendo, bueno, mi opinión es que en el ADN de las cooperativas está la responsabilidad social corporativa, sí. Sí, a ver, también te preguntaban por aquí, bueno, a Santiago decía que aunque lo anterior se contradice con el aumento de la producción para erradicar la pobreza. Imagina que estaba también refiriéndose a alguna de las diapositivas que en ese momento aparecían. Pues estabas haciendo un esquema con todos los objetivos y los diferentes conceptos y cómo se desarrollaban. Imagino, no sé si Santiago está intentando explicarnos mejor ¿A qué se refería? Sí. a qué se refería exactamente. Aunque lo anterior son tres. Y entonces, supongo que estaba refiriéndose justo a alguna... Algún indicador concreto o algo, ¿no? O bien, como estaba hablando aquí anteriormente del sistema alimentario sostenible respecto a las cooperativas, claro, quizás estaba vinculándolo con la pregunta que había hecho él anteriormente. Sí, Sara, yo estoy de acuerdo. Todas las empresas deben cumplir con la responsabilidad social corporativa, pero como decía Teresa, efectivamente el ADN de las cooperativas ya lo cumplen por el mero hecho de ser cooperativa. Es decir, que, bueno, esas eran un poco mis conclusiones, las que quería incorporar también a la sesión de hoy, un poco como revisión general para ver cuáles son esos principios cooperativos y cómo se intercambian con los ODS, en dos líneas muy, muy simples. Es decir, que Teresa tiene la palabra, sí. A ver, mira, Santiago nos dice, me refiero a que parece una contra... Bueno, contesto primero Sara, sí, claro, las cooperativas tienen en su ADN la responsabilidad social corporativa siempre que cumplan con los principios de las cooperativas. Es decir, que si eres una cooperativa porque has utilizado el instrumento cooperativa o la fórmula jurídica cooperativa, pero no estás convencido de los principios que supone ser una cooperativa, evidentemente no estás cumpliendo con los principios y no será responsable social, no tendrás la responsabilidad social corporativa, pero claro, entiendo, o sea, cuando hablamos de cooperativa, por lo menos las cooperativas que consideramos dentro de la economía social son aquellas que sí que cumplen con los principios de la economía social, ¿no? Los principios del cooperativismo. Por eso lo de las afirmaciones que hacemos lo llevan en el ADN, porque pensamos que realmente las que sí que forman parte de la economía social son las que cumplen con los principios y por tanto son responsables socialmente. No sé si alguna... Sí, a ver, Santiago decía, me refiero a que parece una contradicción usar como indicador aumento de producción en erradicación de pobreza
cuando el problema es la distribución. Ya, Santiago, lo que pasa es que yo lo que entiendo aquí a que se referirán es aumento de producción por crear más actividad económica, más empleo y a la vez que más gente obtenga más sueldos y que pueda tener acceso a una renta. Entiendo que va por ese camino el indicador. Sí, se podría discutir, evidentemente, si hay incompatibilidades o hay choques entre algunos de los indicadores. Muy bien. Pues entonces, muchísimas gracias, Teresa, por toda tu extensa exposición y por haberte prestado a incorporarte a este proyecto, que espero que podamos hacer muchísimos más. Te reitero mi agradecimiento y ya, bueno, ya sin más pasamos a realizar la clausura del curso y nada, lo mismo, gracias a ti. Muchas gracias a ti, María José, por toda la organización. Venga, un abrazo. Vale.